Ya estamos de regreso, 4:39 y Carla Castillo, por fin se nos hace nuevamente que estés con nosotros. Hola Daniel, pues gracias por la invitación, ya sabes que yo contenta de acompañarte. Ay, sí, pero bueno, siempre has estado ocupado por proyectos personales y profesionales en últimas fechas, pero bueno, te das la oportunidad de nuevamente estar con nosotros y en un tema bien importante, algo que nos indignó mucho a los mexicanos, lo del famoso socavón, que ya no es cualquier bache, ¿no? Es un mega bache. Una alberca, oye. Sí, ahí sí, la verdad sí fue algo muy complicado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos de lo general a lo particular, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen, por ejemplo, las autoridades? Porque la verdad mucha gente empezó a que renuncie Peña Nieto, que renuncie el secretario de Comunicaciones y Transportes. Puede que haya algo de responsabilidad, pero también no creo que Peña Nieto esté firmando todas las hojas de todas las obras de todo el país, ¿no? ¿Quién es realmente el responsable desde una perspectiva? Mira, de hecho aquí es interesante porque hace relación con algunos programas que hemos tenido en el pasado sobre las sanciones a los servidores públicos. Recordarás que en alguna ocasión platicábamos de en qué medida o qué tanto es responsable el municipio, el Estado y el presidente de la República como, bueno, representante de la Federación. Entonces, en este caso, por ejemplo, muy particular, si bien es cierto que aquí incurrieron o más bien acudieron en la inauguración varias autoridades importantes, también es importante mencionar que pues cada autoridad, por ejemplo la municipal, la estatal y la federación, pone un tanto por ciento de presupuesto. Entonces, aquí en este caso particular, sabemos que los encargados de las obras públicas pues es el municipio. Bueno, ya las carreteras federales, un tanto pondrá la federación, un tanto pondrá el Estado, incluso en las carreteras estatales pues también va a poner el Estado. Pero en esta ocasión tuvimos un caso, pues como tú bien lo mencionas, que es indignante para todo mundo, que al final del día lo que nosotros como ciudadanos queremos es exigir justicia y es exigir precisamente lo que escuchábamos del valor, que es respeto, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos hacemos una aportación a nuestros impuestos y esperamos que en efecto el servidor público haga lo propio, que sirva a los ciudadanos y que utilice ese recurso de manera eficiente y eficaz también. Entonces, bueno, aquí lo que yo te puedo decir es que escuché la nota. Cuando escuché la nota, lo primero que dijeron fue, no, pues resulta que hubo un socavón y que los vecinos ya habían advertido a las autoridades sobre este tema. Aquí es importante que mencionemos que si bien es cierto, los vecinos son los que conocen el área, también si tú percibes que tu carretera, no sé, que algo ves próximo a ti en tu vecindario está mal, lo que debes de hacer es manifestarlo a través de una queja o denuncia formal. Entonces, bueno, aquí es obligación del ciudadano, si bien es cierto, es real, tiene que transmitirlo de manera formal. También es cierto que, bueno, la autoridad está obligada a responderte de manera eficaz. O sea, no te puede poner carreteras de unicel porque está utilizando tus recursos. Entonces, aquí se le deben de fincar responsabilidades personales, porque también recordemos que tenemos ya leyes que son emanadas de la misma Constitución, que son las leyes de responsabilidad de los servidores públicos, que delimitan el incumplimiento de las obligaciones de cada servidor público. Aquí, por ejemplo, el que firma las obras públicas pues es directamente o el presidente municipal de Cuernavaca o el gobernador. En este caso fue Cuauhtémoc Blanco. Así es. Que así es. ya él ya se desmarcó, ya dijo que pues yo no fui. Pero ahorita cuando pasan cosas así, nadie, yo no fui, Exactamente, yo no fui. fui. Yo no sabía. Pero acá tocas un tema bien importante. Y para todos los ciudadanos, porque también digo, está bien que utilicen los medios de comunicación y a veces los medios de comunicación gestionamos o difundimos fallas en carreteras y estas cosas, pero en realidad no procede hasta que el ciudadano no vaya directamente a una entidad a colocar la queja por escrito. O sea, no nos vayamos con la finta, ya hablé al noticiero y ya le están criticando. Se difunde, pero la autoridad lo puede ver, puede acudir, pero no hay nada como que el ciudadano vaya a una dependencia, que ahorita nos dices a cuál específicamente, y llene ahí su queja para que entonces sí el gobierno tenga la obligación de alguna manera de
solucionarlo, ¿no? Así es. De Ujú. hecho, en la misma ley de responsabilidades, en este caso que es del Estado de Morelos, Ujú. te describe todo el procedimiento. ¿Te acuerdas también que alguna vez platicábamos que es responsabilidad del ciudadano atender o leer la legislación que hay sobre Ujú. su propio estado, sobre su propio municipio, incluso sobre su propia colonia, porque también puede haber pequeños reglamentos o normas? Ujú. Es obligación estar enterado. Entonces, bueno, aquí tal vez si alguien hubiera hecho su denuncia de manera formal o bueno, su queja, y lo hubiera presentado en la autoridad, que en este caso sería el municipio, Ujú. a lo mejor hubiera habido un poco más de prevención. Ujú. Pero bueno, de todas formas, vuelvo al punto. El ciudadano, aunque tenga esta responsabilidad, el que tiene la obligación de utilizar los recursos públicos de manera eficaz y eficiente es el servidor público, Ujú. porque precisamente ese es su trabajo, administrar el recurso. Y bueno, también hemos escuchado que hablan mucho de la empresa privada que hizo esta Ujú. obra, y que bueno, que la licitación, que fue, ya sabes, Ujú. todo un escándalo alrededor, pero eso como ciudadanos no nos interesa, Ujú. porque tú a quien le estás exigiendo es al servidor público, porque a quien le estás pagando a través de tus impuestos es al servidor público. Entonces, el servidor público puede hacer lo que quiera, licitar cuantas veces se le dé la gana, siempre y cuando te responda, y te Ujú. responda bien. Entonces, aquí en este caso, por más que quieran fincarle responsabilidad a la empresa privada, pues ya será muy el tema del gobierno, pero a nosotros nos tiene que responder. O sea, ya sería un juicio aparte, o sea, si el gobierno quiere Exactamente. atacar, pero al final de cuentas el gobierno tiene la obligación de validar la calidad de los proveedores que contrata, digamos. Exactamente, Ujú. y además de responderle a las víctimas, a los afectados, Ujú. porque, bueno, aquí desgraciadamente ya vimos que hubo 2 o 3 víctimas mortales, no Ujú. recuerdo bien el dato, pero bueno, o sea, volvemos también a otro tema que justo habíamos platicado en programas anteriores, que era el tema de la reparación del daño. Ujú. ¿Cómo reparas realmente una vida humana? Pues eso no Ujú. se puede cuantificar. Entonces, aquí simplemente es un tema muy sencillo, que también la ley de responsabilidades de servidores públicos no lo dice. Ahora las sanciones son personales. Ahora no te va a decir, bueno, el nuevo presidente municipal tiene que atenderlo. No, es el que estaba en su función en su momento. Ujú. Y también recordarás que esto lo platicamos anteriormente, hay distintos tipos de sanciones, perdón, que son la patrimonial, la civil, la penal y la administrativa. Ujú. Entonces, en este caso, pues al haber sucedido ya 2 muertes, después de que el servidor público sea destituido de su cargo, tiene que responder de manera penal. ¿Hasta que sea destituido? Así es, sí, porque Ujú. ellos por el momento cuentan con un fuero. Ah, Entonces, ya. precisamente todo va enlazado, porque precisamente si hubiera una queja de un ciudadano o varios ciudadanos, Ujú. se hubiera podido destituir al funcionario en su momento, y ahorita digamos que nos estaríamos ahorrando el tiempo de este juicio que va a haber, Ujú. o bueno, de esta investigación, porque apenas va a ser la investigación. Ujú. Entonces, una vez que le quiten el fuero a este servidor público, va a poder ser procesado penalmente. Salvo que hubiera manifestación y se les destituyera antes, ¿no? O sea, digamos que ahí los responsables tienen por lo menos hasta que acaben su periodo para Pues mira, la negociar ley, por fuera, no sé, para que no procedan las personas, ¿no? En este caso. si no mal recuerdo, la del Estado de Morelos nos dice que todavía hasta un año después de haber concluido su mandato Ujú. tienen para investigarlo. Lo que pues es una pena es que mientras sigue esta investigación ya hubo 2 muertes. Estamos de regreso, 4:50. Y bueno, entonces ya quedamos en la autoridad local. Esa es la dinámica. ¿Y qué tanta responsabilidad, por ejemplo, puede tener el presidente en una obra como esta? O sea, ¿sí estamos como para decirle, oye, renuncia? ¿O esa presentación y ese pequeño aporte que tuvo la federación a la obra también le da alguna responsabilidad incluso penal? Mira, aquí va directamente sobre el presidente municipal o el gobernador, dependiendo quién haya firmado la obra, porque aquí no tengo muy claro, sinceramente, ese tramo de carretera a quién le pertenece, si lo maneja el gobierno del estado de Morelos o lo maneja directamente el municipio de Cuernavaca. Lo que es, pues, es cierto y de verdad se debe de atacar, es que alguien tiene que pagar por esta tragedia, porque pues se supone que
para eso están, para hacer las cosas bien. Y además, un ciudadano normal, aunque ponga su queja y aunque manifieste su malestar exactamente, pues tampoco un ciudadano está obligado a conocer cómo funcionan pues el tema de las carreteras o incluso pues de la ingeniería civil. ¿Sí me explico? Los expertos pues precisamente son ellos, ¿no? El gobierno a través de sus proveedores o a través de sus de las personas con las que hace estas licitaciones. Y los analistas y todos los que están detrás de todo esto, ¿no? Así es. Entonces, sí, es muy lamentable este tema porque además, como te decía, son intereses públicos, no nada más está afectando a dos familias. Ahorita, desgraciadamente, pues ya tuvimos 2 casos particulares, pero así como fueron 2, pudieron haber sido 5, pudieron haber sido 10. Entonces, está la población constantemente expuesta y lo más triste de todo esto es que, bueno, sí tenemos las herramientas, tenemos nuestros medios de defensa como ciudadanos ordinarios, por así decirlo, pero la realidad es otra. La realidad es que al momento de formalizar toda una queja, una denuncia, un proceso, es complicado. Y en el caso, por ejemplo, de baches, o sea, que vas y caes en un bache y se te rompe la llanta, ¿quién responde ahí? O sea, porque muchas veces nos dicen que nos quedemos ahí, que hablemos al ayuntamiento y... ¿Cómo funciona, por ejemplo, eso? Porque también esa responsabilidad también es del ayuntamiento. Así es, precisamente esta facultad le corresponde al presidente municipal. De hecho, si tú escuchas en alguna campaña electoral hablar a un presidente municipal que te va a dar trabajo, que va a incrementar la economía, que va a haber un desarrollo económico en el estado, está diciendo mentiras. Porque aquí nos tenemos que ajustar al principio de legalidad, que el principio de legalidad es que una autoridad no debe de hacer más allá de lo que está permitido por la ley. Es decir, que la ley dice específicamente para lo que debes de trabajar, o bueno, para lo que el servidor público debe de trabajar, y si se excede, está abusando de sus competencias. Entonces, por ejemplo, aquí un presidente municipal no te puede hablar de ofrecerte trabajo, más bien te puede hablar del alumbrado público, de la recolección de basura, del bacheo en las calles, incluso un poco puede tocar el tema de la educación, pero no tampoco es su facultad principal. Entonces, bueno, pues aquí es también desgraciadamente desconocimiento como de ciudadanos que no sabemos realmente qué hace cada quien, ¿no? A veces escuchas muchas veces, no, pues es que el alcalde vino, el presidente municipal, vino el gobernador y me dio una beca. Ok, está muy bien, pero debemos de también tener presente qué hace cada persona o qué debe de hacer cada autoridad y cuál es su función. Incluso también recuerdas que en algún momento platicábamos de las facultades del presidente de la República, de por qué delitos puede ser procesado. Entonces, del presidente de la República nada más hay 2 delitos, que son traición a la patria y no me acuerdo ahorita el otro, perdón. Se me fue, pero es similar, es un delito grave contra la nación. Entonces, fuera de eso no puedes procesar al presidente de la República por cualquier delito. Entonces, pero es por protección de la misma ley, o sea, es como de alguna manera para hacerlo intocable o porque sí tiene su chiste, o sea, que solamente el presidente, por el ámbito en el que se desenvuelve, solamente podría cometer esos 2 delitos, digamos. Pues mira, es por todo lo que representa. Porque o sea, es más por una figura, es que siempre lo decían que lo cuestionable es, pero mira, ahí tenemos por ejemplo el caso de Brasil, ¿no? Así es, precisamente. Italia con Berlusconi. O sea, en México es como exageradamente proteger al presidente y hacerlo intocable, ¿no? Es parte de un sistema que, bueno, no es nuevo, ya llevamos años en este tema del presidencialismo. Sin embargo, es cierto que las funciones o las facultades del Poder Ejecutivo, porque al final del día debemos de recordar que el presidente de la República lo que está haciendo es representar a un Poder Ejecutivo, también están limitadas, pero pues bueno, tiene facultades muy muy extremas que si no las hiciera él serían muy difíciles de aterrizar. Por ejemplo, hay una facultad muy particular que es del sistema jurídico mexicano, que es el tema de los impuestos al comercio exterior, por ejemplo. En otros países, los únicos que pueden legislar sobre el tema del comercio exterior, pues son el Poder Legislativo, o el equivalente al Parlamento. En el caso de México, en teoría, también debería de ser igual,
pero aquí el presidente de la República tiene esa facultad extraordinaria de legislar sobre un tema que es de suma relevancia, o incluso puede él llamar a la guerra si fuera necesario, o sea, las armas, invocar a las armas si fuera necesario. Ese tipo de facultades son de tanta responsabilidad que obviamente la Constitución lo que hizo fue buscar una manera de, como bien dices, de proteger a la figura del presidente. Porque si no, bueno, tendríamos un relajo, sea así, digo, sufrimos un poco, y de otra manera tendríamos pues sí, un relajo. Oye, ¿y crees que algún día evoluciona hacia eso? Digo, porque hay pues mucho cambio, ¿no? En cuanto a nuestros gobernantes, y en particular pues nuestros últimos presidentes han sido demasiado señalados. ¿Crees que llegue como madurez política a nuestro país y con la experiencia que estamos viendo en otros países, como decíamos, Italia, Brasil, que al menos digan, ¿sabes qué? Pues bajo estos esquemas su presidente sí podría ser, o sea, como pronóstico, ¿crees que la ley apunte o de plano en México eso sería casi lo imposible? olvidamos, ¿no? Ajá. Mira, yo creo que la madurez política va a llegar en la medida en la que llegue la madurez ciudadana, porque también nosotros como ciudadanos no podemos ponernos a exigir cuando tampoco aportamos. Entonces, esto es algo que debe de ser, pues ni modo, en equipo, e ir a la par, porque como te decía hace unos momentos, ellos son servidores públicos y van a estar respondiendo en la medida en la que nosotros les exijamos. Entonces, yo no puedo exigir algo que ni siquiera conozco. Híjole, qué complicado. Sí. Porque te hablas de que a lo mejor ni nos toca ni a ti ni a mí en cuestión de evolución. Bueno, a lo mejor a mí sí. Pues es que es todo un cambio de paradigmas, ¿no? Es con algo con lo que hemos luchado mucho en la educación cívica de nuestro país y todas estas cosas. Entonces, pues ojalá lo podamos ver. Traición a la patria, por eso manejan mucho por ejemplo, los candidatos y acusan al presidente de traición, porque es realmente el único delito por el cual se le podría juzgar, si es que se le pudiera armar un caso donde se demostrara, pero para llegar al presidente, como dices, hay una red de burocracia previa que puedes deslindar 1000 posibilidades antes de tocar a un presidente, aunque la responsabilidad en teoría sea la del presidente, ¿no? Pero bueno, la posibilidad ahí está, porque tampoco nos cerramos que todo el tiempo deba ser así. Como tú bien dices, Brasil yo creo que nunca se imaginó que fueran a procesar a su máxima autoridad, y sin embargo, mira, vemos la realidad que supera la ficción. Entonces nosotros tal vez no nos debemos de cerrar a esa posibilidad de que a lo mejor en determinado momento, pues bueno, podamos llegar a comprobar esa traición a la patria. Sería bueno. Digo, no porque se haga, ¿no? Pero pues, de repente si llegara a suceder eso, se rompe ese paradigma, ¿no? Y seguro se modifica la Constitución y todo eso. Pues Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Ay, es un gusto estar contigo. Ay, muchas gracias. Oscar, como siempre, los controles técnicos. Mi nombre es Daniel Fajardo y como siempre nos escuchamos en la siguiente emisión.